Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy, después de haber enfrentado muchos problemas entre salud, problemas técnicos, etcétera, etcétera, finalmente nos reunimos con Donald Olmos del Ministerio en Defensa de la Fe para tratar la última parte de la profecía presente de Israel. Así que bueno, si están listos, vamos. Hola Donald, bienvenido a Profecías, Misterios y otras cosas. Me imagino que estarás feliz ya de estar de vuelta en tu hogar en Nicaragua. Dale, saluda y empezamos. Hola Graciela, es un gusto, una gran bendición que podamos reunirnos una vez más después de tanto tiempo. Ya ni recuerdo cuántas semanas o cuántos días pasaron desde la última vez que pudimos encontrarnos por este medio. Y creo que cada vez que estamos haciendo este esfuerzo, el enemigo está cada vez más interesado en sabotear nuestros esfuerzos a través de diversos medios, tal como indicabas tú en la parte de la salud, en la parte técnica, y es increíble que estoy de regreso en mi país después de 2 meses y medio, un tiempo de mucho aprendizaje allá en la vecina nación de El Salvador. El tiempo que pude hacer evangelismo fueron 2 semanas de evangelismo en El Salvador, una semana en Honduras y una semana en Guatemala, así que el Señor me concedió ese privilegio de pasar un mes proclamando las buenas nuevas de salvación junto a algunos misioneros de Estados Unidos. Y ya pues queremos nosotros retomar el ritmo que llevábamos en la grabación de estos programas, porque siento que estamos en una carrera contra el reloj, Graciela, y el tiempo que nos queda es muy corto. Y sabemos que estos temas los está abordando muy pocas personas, incluso en las iglesias no se están enseñando. Y creo que ambos recibimos mensajes y comentarios de personas que nos hacen saber esto, de que en sus iglesias no les están hablando de estos temas. Incluso muchas personas pues ya se han quedado con iglesias en línea porque no pueden encontrar una iglesia de sana doctrina. Así que es una gran bendición poder estar de regreso y que podamos seguir grabando estos programas. Sí, es cierto lo que decís, incluso no solo no están enseñando, sino que en algunas iglesias están enseñando mal, están desarrollando el odio contra Israel, están promoviendo la doctrina del reemplazo. Así que es muy triste lo que está sucediendo. Pero bueno, empecemos entonces. ¿Cuál es la última parte que tenemos que ver de las profecías presentes? Vamos a ver el capítulo número 11 del libro que escribió el Dr. Reagan. Y este capítulo contiene una serie de datos históricos y estadísticos que yo les quiero decir a nuestra audiencia que están indicados en este libro que fue escrito en 2017. Entonces, muchos de los datos que están indicados aquí muy probablemente ya van a estar desfasados. Entonces, yo más adelante voy a mencionar el nombre de un sitio web, el nombre de una organización que está llevando el control de estas estadísticas que el Dr. Reagan va a mencionar, para que así ustedes vayan e investiguen. Entonces, vamos a comenzar afirmando que hoy en día Israel es la nación más odiada en el mundo, y esto se puede demostrar de una forma rápida y decisiva. Por ejemplo, si consideramos una lista parcial de las condenaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 2006, este fue el año cuando fue establecido, y 2015, durante ese periodo de tiempo, Israel ha sido condenado 61 veces, Siria 15 veces, Corea del Norte 8 e Irán 5 veces. De los 193 miembros de la ONU, solo 11 naciones han sido condenadas, lo que representa un 6%. De las 116 resoluciones de condena,
53% han sido dirigidas contra Israel. Ninguno de los siguientes estados ha recibido una sola condena, a pesar del hecho de que todos ellos tienen registros horribles de violaciones a los derechos humanos. Y aquí está la lista mencionada por el doctor David Reagan. Cuba, China, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Egipto, Somalia, Nicaragua y Venezuela, que sabemos que en este momento se encuentra en los titulares de noticia por lo que está pasando en este país de América del Sur. Sin embargo, Israel ha sido condenado 61 veces. Consideremos, por ejemplo, la lista de organizaciones terroristas: ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, Fatah, Hamas, Hezbollah y la Yihad Islámica. La única que ha sido condenada por este Consejo de Derechos Humanos es ISIS, con una sola condenación, imagínense. Sin embargo, Israel ha sido condenado 61 veces. Entonces, tenemos que Israel, que es una democracia que provee los más altos estándares de libertad para todos sus ciudadanos, tanto árabes como judíos. No hay un país árabe en el mundo que permita a los judíos ser ciudadanos, y no hay uno que permita la libertad de religión para judíos y cristianos. Sin embargo, Israel es condenado. Por el contrario, Israel les permite a los árabes ser ciudadanos y que voten y sirvan en su parlamento. También proporciona libertad de expresión y de religión para cristianos y musulmanes. Y sin embargo, es Israel la nación que es condenada. En la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 2015, cada una de las siguientes naciones recibió una condenación: Corea del Norte, Siria e Irán. Israel recibió 4. Eso significa que el 98% de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, habitados por 6.6 mil millones de personas, no recibieron mención alguna en las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Israel es una de las naciones más pequeñas del mundo. Tiene solamente 300 millas de largo y 75 millas de ancho. Es cerca del tamaño del estado de Nueva Jersey o del país centroamericano El Salvador. ¿Realmente cree la ONU que Israel es la fuente de todos los problemas del mundo, este pedacito de tierra que está ubicado allá en el Medio Oriente? Ahora hablemos acerca del antisemitismo en Europa. La evidencia adicional del odio del mundo hacia el pueblo judío se encuentra en la creciente ola de antisemitismo que actualmente está arrasando Europa y la emigración a Israel que está provocando. Es un fenómeno que apareció en la portada de la revista Newsweek en agosto de 2014. Y en abril de 2015, un artículo destacado en US News and World Report lo puso de esta manera: 70 años después del Holocausto, el antisemitismo vuelve a ser cada vez más virulento en Europa. De Toulouse a París, de Londres a Berlín, de Bruselas a Copenhague, los judíos están siendo acosados, agredidos e incluso asesinados. Según el Centro de Investigaciones Pew, para 2013, los judíos estaban siendo acosados en 34 de 45 países europeos y el acoso antisemita en todo el mundo había alcanzado un máximo en 7 años. En toda Europa y particularmente en países como Grecia, Francia y Bélgica, los judíos están viendo violadas sus libertades religiosas, sus cementerios están siendo vandalizados y sus sinagogas profanadas. También están experimentando crecientes ataques personales que a menudo resultan en muertes. En Francia, el número anual de incidentes antisemitas es actualmente 7 veces mayor que en los años 90. Y en el año 2014 se duplicaron. La población de Europa hoy es de 742 millones. Solo 1.4 millones de ellos son judíos. Esto significa que los judíos constituyen solo 1/10 del 1% de la población y sin embargo son el foco del odio y la persecución y en el proceso son culpados de la mayoría de los problemas de Europa. Ahí es cuando vemos que todo esto es espiritual,
¿Por qué hay tanto odio con un grupo que es tan diminuto en el mundo? Me gusta ver el mapa que presenta Andy Woods, donde se ve todo verde y se ve a Israel como un puntito rojo. ¿Y cómo puede ser que ese puntito rojo sea el problema de todo el mundo, no? Entonces ahí vemos que hay algo que al enemigo no le place, y es que Dios ama a Israel. Y lo ama de tal manera que tiene un plan para Israel para el fin de los tiempos, para el tiempo de angustia de Jacob, donde lamentablemente muchos judíos van a morir, las 2/3 partes, pero el remanente que queda, esa tercera parte, es la que va a ser salva, como dice Romanos, ¿no? Todo Israel será salvo. Entonces, este odio es parte de lo que se tiene que cumplir para que llegue el momento de la angustia de Jacob. Creo que es el último intento que tiene el enemigo para evitar que Cristo vuelva, porque Cristo les dijo a ellos: no volveré hasta que ustedes digan bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Entonces todo el mundo está en contra de ellos. Muchos juran que quieren hacer desaparecer al país de Israel, pero sabemos que eso no va a suceder. Sí, estoy de acuerdo contigo y justamente estaba pensando en esa declaración que hizo Jesús en Mateo 23, si no me equivoco, está en el versículo 39 de ese capítulo. Ya el liderazgo judío desde el versículo 12 había rechazado las credenciales mesiánicas de Jesús, y es por eso que él a partir del capítulo 13 de Mateo comienza a enseñar en parábolas, ya no sigue enseñando de forma pública. Y algo que nos muestra, Graciela, el libro de Apocalipsis es que quizás el enemigo está leyendo y estudiando más la Biblia que incluso muchos líderes y pastores, porque podemos ver en el capítulo 12 de Apocalipsis que dice que él, cuando es expulsado del segundo cielo, que es su morada actual, el pasaje dice que él desciende a la tierra con gran ira, porque sabe que le queda muy poco tiempo. Entonces, este pasaje nos está mostrando que él tiene cierto nivel de conocimiento de lo que la Biblia ha revelado sobre su futuro, y por eso es que, así como tú muy bien lo afirmabas, él va a trabajar horas extras para tratar de erradicar hasta el último judío sobre la faz de la tierra, porque de esa manera, en su mente, él cree de que va a poder impedir la segunda venida de Cristo al final de la semana de la angustia de Jacob, al final de lo que la Biblia llama la 70ª semana de años. Entonces podemos esperar que todo esto de lo que estamos hablando, el aumento del antisemitismo, el aumento de la persecución, incluso en Estados Unidos, que en este momento tiene a un presidente que apoya mucho a Israel, que tiene una buena conexión con el primer ministro Benjamín Netanyahu, pero aún dentro de Estados Unidos podemos ver de que los niveles de antisemitismo están aumentando, y podemos esperar de que esto va a aumentar a nivel mundial, porque la palabra de Dios nos muestra de que en los tiempos del fin, y para que las piezas del rompecabezas escatológico puedan acomodarse según lo que Dios ya ha revelado en su palabra, la mayor parte del pueblo judío tiene que estar reunido en Eretz Israel, en la tierra de Israel, para que muchas de las profecías del tiempo del fin puedan cumplirse. Y es evidente también de que este antisemitismo, como ya lo menciona aquí el doctor Reagan en este capítulo, ha provocado de que aumente la migración hacia Israel, a pesar de todos los ataques que han estado enfrentando, especialmente ese ataque tan terrible del 7 de octubre del año 2023. Y podemos ver entonces que la gente prefiere estar dentro de Israel, incluso enfrentando estas amenazas a su supervivencia, porque ya no se sienten seguros en los países donde han estado viviendo durante muchos años. Y esto, como tú lo decías muy bien, es el cumplimiento de la palabra del Señor. Así que ahora por eso quiero abordar de algo llamado el antisemitismo entre los evangélicos. Y quizás una de las tendencias más inquietantes hoy, que claramente muestra la naturaleza profundamente arraigada del odio hacia los judíos, es la creciente actitud antisionista dentro de la cristiandad e incluso dentro de los evangélicos. Entonces, el antisionismo es un antisemitismo como en un nuevo paquete más llamativo, y el antisemitismo trata de expulsar a los judíos de las tierras donde vivían. Lo que hace el antisionismo
es que se niega a aceptar su derecho a vivir en su propia tierra. Entonces, además de afirmar falsamente que los judíos robaron la tierra de Israel a los palestinos, más y más voceros evangélicos están argumentando que las promesas de la tierra que fueron hechas a los judíos en el Antiguo Testamento fueron cumplidas bajo Josué. No se necesita tener una maestría o un doctorado en teología del Antiguo Testamento para saber de que esto es una tontería, porque ellos no pudieron conquistar en su totalidad la tierra que había sido los límites que le da Dios a Abraham y a Jacob y a Isaac. Ahora, cuando estos líderes son acusados de ser antisemitas, ellos niegan esta acusación. En ese sentido, quiero leer algo que el comentarista y anfitrión de radio Dennis Prager respondió en un libro llamado ¿Por qué los judíos? Él afirma lo siguiente: el argumento de que los antisionistas no son enemigos de los judíos, a pesar de la defensa de políticas que conducirían al asesinato masivo de judíos, es, para decirlo de la forma más generosa posible, falso. Si el antisionismo alcanzara su objetivo, otro holocausto judío se llevaría a cabo. Por lo tanto, los intentos de establecer distinciones entre el antisionismo y el antisemitismo simplemente tienen la intención de engañar a los ingenuos. Otro tema también que quizás muchos no han escuchado al respecto es algo llamado el palestinianismo cristiano, y es básicamente una nueva forma de antisionismo. El hermano James Showers, director del ministerio Los Amigos de Israel, ellos producen una revista muy informativa que se llama Israel mi Gloria, ha definido el movimiento en las siguientes palabras: el palestinianismo cristiano afirma que el moderno Israel no tiene conexión bíblica con justificación para poseer la tierra prometida. Por lo tanto, concluye, Israel se ha convertido en un estado apartheid que ocupa el territorio que pertenece a los árabes palestinos. A continuación, el doctor Reagan menciona a una lista de líderes evangélicos que apoyan este movimiento. Voy a mencionar solo algunos de ellos por el factor tiempo. Ustedes podrán leer más acerca de estos líderes en el libro que pueden descargar gratis en la página. Entonces tenemos, por ejemplo, a Stephen Sizer, que es vicario anglicano de la Iglesia de Cristo en Surrey, Inglaterra. Tenemos a Donald E. Wagner, ministro presbiteriano ordenado y director del Centro para Estudios del Medio Oriente en North Park University en Chicago, Illinois. Tenemos también a Hank Hanegraaff, que es presidente del Instituto de Investigación Cristiana y anfitrión del programa de radio El Hombre de las Respuestas Bíblicas. Y tenemos ahí algunos líderes más. Y, por ejemplo, estos líderes, ellos emitieron un documento llamado Kairos Palestina, que fue adoptado en 2009. Y ellos dicen que este documento declara que la ocupación israelí de la tierra palestina es un pecado contra Dios y la humanidad. Y además afirma que cualquier teología aparentemente basada en la Biblia o en la fe o en la historia que legitime la ocupación está lejos de las enseñanzas cristianas, porque llama a la violencia y a la guerra santa en nombre del Dios Todopoderoso. Ahora, esto es un insulto cuando consideramos el hecho de que son los musulmanes, no los cristianos ni los judíos, los que están llamando a una guerra santa, a una yihad en el nombre de Dios. Y por supuesto, estos líderes de este movimiento, ellos desprecian abiertamente a los cristianos que se muestran abiertamente a favor del Estado de Israel. Entonces, por ejemplo, John Stott, un renombrado líder evangélico británico, denunció al sionismo cristiano como bíblicamente anatema a la fe cristiana. Entonces, hablemos ahora acerca de las fuentes del odio a los judíos. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Por qué hay tal odio universal contra los judíos y la nación de Israel? Comencemos de entrada con esta religión llamada el Islam. Sabemos que los líderes que son políticamente correctos la catalogan como la religión de la paz, pero el mundo musulmán odia a los judíos debido a que se les ordena hacerlo en su libro sagrado como es el Corán. Ahora, al inicio,
cuando Mahoma comenzó a dictar el Corán, sus declaraciones eran positivas porque él esperaba que los judíos y los cristianos iban a abrazar su nueva religión. Y él los llamaba el pueblo del libro. Esto se puede encontrar en el Sura 3:199. Pero cuando los cristianos y los judíos se negaron a aceptar el Islam, él, entre comillas, recibió nuevas revelaciones que los degradaron y que ordenaban que fueran asesinados si no se sometían. Entonces, por ejemplo, aquí están 3 de sus revelaciones posteriores que están registradas en el Islam. Un mandato de no tomar a los judíos y cristianos como amigos. Sura 5:51. Un mandato de luchar contra los judíos y los cristianos hasta que se sometan a Alá o accedan a pagar un impuesto especial. Esto está en el Hadith Sahih Muslim 19:42-94. Y hay una referencia a los judíos como monos y cerdos que deben ser despreciados y rechazados, que aparece en la Sura 2:65-66 y 5:60. Recordemos que el Islam es totalmente intolerante hacia cualquier otra religión y esta misma palabra significa la sumisión, y el libro sagrado de los musulmanes, el Corán, ordena la intolerancia hacia cualquier otra religión. Y también el Corán expresa una actitud intolerante hacia cualquier musulmán que decida rechazar la fe islámica o que se convierta a otra religión. También les quiero recordar que allí en el sitio web está totalmente disponible gratis el libro que el doctor Reagan escribió acerca de que si el Islam y el cristianismo son 2 caminos diferentes hacia el mismo Dios. Yo les animo a que vayan, descárguenlo o léanlo, y ahí está toda esta información que no puedo mostrar por el factor tiempo. Ahora volvamos nuestra atención al antisemitismo cristiano. Mientras que el odio musulmán hacia los judíos data de 1400 años a la fundación del Islam, el odio cristiano se remonta a 1900 años, es decir, a 100 años después del establecimiento de la iglesia. ¿Cómo es esto? Bueno, hay una ironía en esto, porque la iglesia fue fundada por judíos y era 100% judía hasta la conversión del soldado romano Cornelio. Esto podemos leer en el capítulo 10 del libro de Hechos. Pero tan solo 100 años después del nacimiento de la iglesia, los gentiles estaban dominando su membresía y los judíos estaban siendo apartados y despreciados como, entre comillas, los asesinos de Cristo. Entonces, ya de esto el doctor Reagan lo registró en el capítulo 2 de este libro. Pueden buscar el programa que Graciela y yo ya grabamos sobre este tema. Recordemos que ese capítulo demuestra cómo la mayor parte del antisemitismo en el mundo a lo largo de los siglos se ha originado con los cristianos, a quienes la Iglesia Católica Romana les enseñó que los judíos debían ser despreciados porque eran culpables de matar a Dios. Este odio se codificó en los documentos de la Iglesia y se manifestó en la teología del reemplazo y la persecución sistemática de los judíos. Entonces, fueron masacrados en las cruzadas, fueron parodiados en las obras de la Pasión, fueron culpados por la plaga negra, se les requirió usar marcas distintivas y fueron conducidos a guetos. Recordemos que en el tiempo del Holocausto ellos tenían que usar una estrella amarilla. También, por ejemplo, tenemos el caso de Martín Lutero. Al final de su vida, él escribió un panfleto en el año 1543 que se titulaba Acerca de los judíos y sus mentiras. Y luego Hitler endosó este panfleto y sentó las bases para el Holocausto. Entonces, el pueblo judío, esta es la razón por la que ellos ven al Holocausto, ellos lo llaman la Shoah, como un evento inspirado por cristianos, y con razón, porque este fue el resultado natural de 1900 años de odio cristiano. De nuevo, vayan a ese capítulo que ya Graciela y yo grabamos, donde ustedes van a poder ver cómo los llamados padres de la iglesia se referían a los judíos tan solo en ese primer siglo. Ahora, en todo el mundo también, personas que no son cristianas ni musulmanas odian a los judíos, muchos de los cuales ni siquiera han conocido a un judío. Por ejemplo, desde principios de los años 80, toda una serie de libros ha sido publicada en Japón
este dato yo no lo sabía, que culpa a los judíos por muchos de los problemas de Japón y argumenta que el mundo entero sufre por una conspiración internacional judía. Ahora, ya Graciela y yo hablamos un poco de esto, pero ¿cómo se explica todo este odio en contra de ellos? Bueno, porque todas estas formas de antisemitismo tienen la misma raíz, que es Satanás. Esto es inspirado por él y él los odia por varias razones. Número 1, Dios los escogió para que fueran sus testigos al mundo. Número 2, a través de ellos Dios le dio al mundo la Biblia. Número 3, a través de ellos Dios le dio al mundo el Mesías. Número 4, Dios ha prometido que salvará a un gran remanente de ellos. Esto ya lo está haciendo en este tiempo, pero esto va a ser todavía más en el tiempo de la 70ª semana de años, durante el tiempo de la tribulación. Número 5, Dios ha prometido que a través de ese remanente Él bendecirá a todas las naciones del mundo durante el reinado milenial de Jesús. Entonces, claro, como ya muy bien lo dijo Graciela, Satanás está determinado a destruir a cada judío en el planeta Tierra para que Dios no pueda cumplirle sus promesas. Y de eso se trataba el Holocausto. A continuación, quiero hablar rápidamente y es acerca de la relación de Israel con Estados Unidos, o podríamos decir de Estados Unidos con Israel. Desde el restablecimiento del Estado de Israel en mayo de 1948, Estados Unidos ha sido el mejor aliado de la nación y el más fuerte partidario. Ahora, eso no significa que no ha habido tensiones, porque recordemos, por ejemplo, que a pesar de que el presidente Truman fue el primero en reconocer la existencia del Estado judío, inmediatamente impuso un embargo de armas sobre Israel con la ingenua esperanza de que este embargo iba a evitar la violencia en el Medio Oriente. En el caso del presidente Eisenhower, siempre apoyó a Israel en palabras, pero detrás de escenas aplicó gran presión para que Israel se retirara de la península del Sinaí después de que la guerra de Suez terminara en 1956. El presidente Kennedy fue un firme defensor de Israel en palabra y obra. Él llamó a Israel el hijo de la esperanza y el hogar de los valientes. Durante su breve mandato de 3 años en la presidencia de 1974 al 77, el presidente Ford tomó una postura de línea dura hacia Israel, exigiendo que se retiraran del Sinaí, que habían reconquistado durante la guerra de Yom Kippur. El presidente Carter puso el tema del Sinaí en primer plano cuando asumió la presidencia y en 1979 fue capaz de negociar un acuerdo entre Israel y Egipto que proveyó la paz entre las dos naciones y una retirada completa de Israel de la península del Sinaí. El presidente Ronald Reagan tiene la reputación de ser el presidente más pro-Israel en la historia estadounidense. Gran parte de esa reputación está basada en palabras brillantes que a menudo hablaba en apoyo a Israel, pero incluso este presidente tuvo una serie de encontronazos con Israel. Por ejemplo, en 1981 fortaleció considerablemente a los árabes al venderles algunas de las armas estadounidenses más sofisticadas, y esto lo hizo a pesar de la gran oposición que en su momento mostraron los israelíes. Y bueno, durante la primera presidencia de Bush demostró el punto de inflexión decisivo en las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Él llegó al poder en 1989 y apenas había asumido el cargo antes de que su secretario antisemita, su secretario de Estado, James Baker, proclamara que había llegado el momento para que Israel abandonara sus políticas expansionistas. Y también en 1991 Bush dijo que consideraba que Jerusalén Oriental era territorio ocupado, a pesar del hecho de que Israel la había anexado oficialmente en 1980. Hubo también la Conferencia de Madrid, que sentó las bases para los acuerdos de Oslo en 1993, que iniciaron el proceso de tierra por paz, por el que Israel entregaría tierra a cambio de promesas de paz. El presidente Bill Clinton intentó posicionarse como un fuerte amigo de Israel, proporcionó una sustancial ayuda financiera, pero trabajó constantemente detrás de escena para convencer a Israel de que intercambiara tierra por paz. El presidente George W. Bush llegó al poder confirmándole al primer ministro de Israel, Ariel Sharon, que él no iba a seguir la política de línea dura de su padre hacia Israel, pero apenas había dado esta garantía cuando en el año 2001 hizo un giro y pidió el establecimiento de un Estado palestino. Fue el primer presidente estadounidense en hacerlo de forma pública
y formal, y esto sirvió para que esto se convirtiera en una parte oficial de la política exterior de Estados Unidos. Y también Bush retomó la estrategia de tierra por paz, y llamémosla una estrategia suicida, al exigir que Israel entregara la Franja de Gaza. Imagínense esta decisión desde el año 2005, cuando la secretaria de Estado de Bush, Condoleezza Rice, proclamó: todos se identifican con lo que Israel está haciendo, pero no puede ser solo Gaza. Luego tenemos a Barack Hussein Obama, que emergió rápidamente como el presidente más anti-Israel en la historia de Estados Unidos. Y en un discurso que él dio en Egipto, en una universidad, él comenzó a desarrollar una de sus líneas principales con respecto a Israel, y esta era que la experiencia de los judíos en el Holocausto es el equivalente moral de lo que los palestinos están experimentando bajo la, entre comillas, ocupación israelí. Y bueno, recuerdo que antes de dejar el cargo, Obama levantó el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y permitió que una resolución que denunciaba los asentamientos de Israel y declaraba a Jerusalén Oriental, incluyendo el Monte del Templo, como perteneciente a los palestinos. Eso fue la última cosa que hizo Obama. Entonces, haciendo un resumen, podemos ver de que estas relaciones de Estados Unidos con Israel han sido erráticas. Tenemos al presidente Truman, quien lo reconoce de forma inmediata, pero luego impone un embargo de armas. Así que Estados Unidos quiere forzar a que Israel acepte políticas que son suicidas, y lo hacen por medio de la manipulación de la ayuda externa y a través de amenazas de uno u otro tipo. Por ejemplo, negarle el acceso a financiamientos con el Banco Mundial porque necesita Israel una garantía por parte de Estados Unidos, y el gobierno israelí no ha tenido más remedio que cumplir con las demandas estadounidenses, y eso es porque los líderes norteamericanos pueden esgrimir, pueden usar la carta del veto que tienen en el Consejo de Seguridad de la ONU, y es lo único que impide que el mundo imponga sanciones draconianas en contra de Israel, que destruirían la economía en muy poco tiempo. Según lo que afirma el doctor David Reagan, con la exclusión o excluyendo a Obama, los presidentes demócratas han sido mucho más favorables a Israel que los republicanos. Así que hoy en día, avanzando un poco hacia este tiempo, sabemos de que hay ya una escritura en la pared. Los días del apoyo estadounidense están contados. La Biblia así lo muestra. Tú estuviste respondiendo este tipo de preguntas en el programa anterior, en los comentarios en YouTube, Graciela. Y el liderazgo israelí tiene que hacerle frente al hecho de que su esperanza y confianza necesitan ser colocadas en el Dios Todopoderoso y no en los Estados Unidos. En este momento está Donald J. Trump como presidente. Es alguien que se ha mostrado aliado y amigo de Israel. Tanto Benjamín Netanyahu como él están lidiando con muchas cosas en su bandeja. En el caso de Trump, él tiene bajo su gabinete de asesores a su yerno, a Jared Kushner, y él es una persona que está interesado en negociar un acuerdo de paz para la formación de un Estado palestino. Ya en el pasado he escuchado informes de fuentes muy confiables, por ejemplo, quien fuera corresponsal de la Casa Blanca, el cristiano William Koenig, que escribe el libro Eye to Eye, y él mostraba cómo ante varios líderes cristianos reconocidos entre ellos, les presentó un plan de división de la tierra de Israel, y estos líderes cristianos aplaudieron a Jared Kushner. Así que esta política de apaciguamiento de tierra por paz que Estados Unidos ha querido forzar o que ha forzado sobre Israel va a fallar, y la historia demuestra de manera concluyente que una política de apaciguamiento nunca funciona, porque todo lo que hace es aumentar el apetito del agresor. El líder británico Winston Churchill lo expresó de esta manera: un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo con la esperanza de que se lo coma de último. Los líderes políticos del mundo y los líderes humanistas de Israel están engañados al creer que la crisis árabe-israelí es una crisis política y que puede resolverse con un compromiso político. Pero el hecho del asunto es que no es una crisis política, es una crisis espiritual que es inmune a una solución política. Y la Biblia dice, en cuanto a las advertencias bíblicas, que quien toca al pueblo judío toca a la niña de los ojos de Dios, Zacarías 2:8. Y también en Salmo 129 dice que ninguna bendición debería ser
alguna vez otorgada a cualquier antisemita. Yo les recomiendo que lean Salmos 129 desde el versículo 5 hasta el 8. Son palabras de advertencias serias para aquellos que odian al pueblo judío y la nación de Israel. Y mucha gente que objeta y dice, pero el pueblo judío no merece nuestro respeto o el amor de Dios. Son un pueblo rebelde y de dura cerviz que merece la condenación. Mi respuesta a esta declaración es la siguiente. ¿Merece usted el amor de Dios? Por supuesto que no. Ninguno de nosotros lo merece. Pero el continuo amor de Dios por el pueblo judío en medio de su persistente rebelión es una demostración de la gracia de Dios. Fueron originalmente creados para ser el pueblo escogidos de Dios, y esto quiere decir para servir como testigos de lo que significa tener una relación con el Dios verdadero de este universo. Y continúan haciéndolo hasta el día de hoy, incluso cuando aún están en un estado de rebelión y por lo tanto están bajo la disciplina de Dios. Su historia demuestra claramente que cuando usted es fiel a Dios, Él bendice. Cuando usted es infiel, Él disciplina. Y cuando usted se arrepiente, Él perdona, olvida y comienza a bendecir de nuevo. ¡Qué gloriosa gracia! Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 11:33, ¡oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Wow, ahí vemos que las promesas de Dios se cumplen, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención, que no importa que el pueblo esté en desobediencia, Dios va a cumplir sus promesas con ese pueblo. Y eso me toca muchísimo a mí, porque la verdad que a través de todo el Antiguo Testamento y hasta hoy hemos visto la rebeldía del pueblo judío, ¿no? Siempre fueron en un círculo vicioso. Pecaban, se arrepentían cuando los profetas les predicaban, volvían a Dios, volvían a pecar, a irse a otros dioses y así sucesivamente. Ahora están en un estado de no creer. Es más, dicen que Tel Aviv es la ciudad más amigable para los homosexuales, la ciudad más amigable en el mundo. O sea que están en un estado, incluso los que son religiosos, porque no creen en Jesús, creen en Dios, pero no creen en Jesús. Y sin embargo Dios los sigue prosperando, los sigue cuidando, los sigue bendiciendo y eventualmente todo Israel será salvo. Así es, y por eso es el propósito que Dios va a tratar con ellos durante la 70ª semana de años. Había olvidado mencionar el nombre de la organización que lleva este control de las resoluciones de la ONU en contra de Israel, y es la organización que se llama UN Watch. Ya esta organización ha mostrado al príncipe verde cuando él se ha enfrentado a los palestinos en las reuniones de la ONU y les ha desenmascarado las mentiras que los líderes así llamados palestinos llegan a decir a la ONU. Wow, buenísimo. Así que bueno, nos queda una parte más que es la profecía futura, pero estamos viendo cómo se cumplieron todas las profecías pasadas, cómo las presentes están dando camino a las profecías futuras, ¿verdad? Es como que se está preparando el terreno para que las profecías futuras se cumplan y, en mi opinión, no a largo plazo. O sea que, como dice Andy Woods, estamos viviendo en tiempos prestados. Es como que todo está muy cerca, hay una convergencia por todos lados de las profecías. Israel, por supuesto, como el reloj profético de Dios, pero después en todo lo demás, lo que dice Timoteo, que habrá tiempos donde el amor se enfriará y serán tiempos que se van a ir a doctrinas de demonios. Ya estamos viendo eso. Por ejemplo, no sé si escuchaste el último programa de Andy Woods, donde en California estaban tratando de pasar una ley donde cualquier persona puede reclamar la tutoría de un niño. Por ejemplo, ellos lo ponen como que los niños que son ilegales no tienen por qué ser deportados, pero entonces cualquier persona los puede reclamar, no tiene que ser familiar. Básicamente lo que están haciendo es abriendo el camino para que traficantes de niños y gente que cree en el cambio de sexo de los niños tomen posesión de esos niños. Y eso no es solo para los niños ilegales, sino también para cualquier familia en California. Si, por ejemplo, le están inculcando a un niño que sea nena, porque eso es lo que le están inculcando y los padres dicen que no, cualquiera puede ser guardián de ese niño y sacárselo a los padres, al punto de que el pastor Jack Hibbs, que es muy conocido y tiene millones de seguidores en el mundo, le dijo a la gente de California: protejan a sus hijos
y váyanse de California. Imagínense, ya estamos llegando a tiempos que en los años 60 la gente que vivió en esos años nunca se hubieran imaginado que podríamos llegar a vivir estos tiempos así, tan horribles. Sí, y qué bueno que aún queden voces como el pastor Brandon de la iglesia de Rock Harbor, hombres como Jack Hibbs y otros pastores también, muchos otros que quizás no son reconocidos, pero siguen lanzando una voz de alerta profética sobre las personas que ellos están pastoreando, y podemos ver también el amor que ellos tienen hacia Dios, hacia su palabra, y cómo siguen siendo ellos atalayas, advirtiendo de los peligros. Y eso es justamente también que quizás nosotros no tenemos un alcance tan grande como el que tienen ellos, pero si nosotros logramos al menos alcanzar a una persona y todo lo que estamos haciendo sirve para transformar una vida, Graciela, todo nuestro esfuerzo, Amén. bendecido por Dios, habrá valido la pena. Así es, amén. Yo espero que estos programas los escuchen también personas que no son seguidoras de Cristo, porque estos programas demuestran la validez de la palabra de Dios, demuestran que Dios es real. Nosotros venimos por fe, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos que fue crucificado y que resucitó, pero lo creemos por fe, porque escuchamos y creímos, no porque estuvimos ahí. Pero entonces después ver cómo la palabra de Dios se va cumpliendo al pie de la letra es fascinante. Y después en nuestras propias vidas, ver los milagros que Dios hace en nuestras vidas, como cuando pedimos dirección, Él nos abre o nos cierra puertas, como cuando estamos en momentos difíciles, Él nos da la paz que sobrepasa en todo entendimiento, se cumplen las promesas de Dios para con uno en nuestro diario vivir. ¡Wow! Es la mejor decisión que una persona puede hacer en poner su seguridad eterna en Cristo Jesús. Y todo lo que tienen que hacer es creer, simplemente creer en ese sacrificio, en la obra terminada de Jesús. El resto después viene por añadidura, como quien dice, ¿no? Como dice Romanos, que la bondad de Dios lleva al arrepentimiento, y una vez que uno cree, es sellado por el Espíritu Santo, y ahí es como que una venda en los ojos se cae y uno empieza a ver cosas que estando en el mundo uno nunca vio. Cosas pequeñas pueden ser o cosas muy grandes. Yo tengo una amiga que cuando vino a los pies de Cristo dice que ella antes nunca había mirado los árboles, y ella vive en un área muy linda, con muchos árboles, muy muy linda el área, y me decía, Graciela, pues sabes que yo no veía los árboles. Después de que acepté a Jesús, de que puse mi fe en Él, de repente empecé a ver los árboles, los pájaros, y dije, wow, qué hermosos estos árboles que están en mi cuadra. O sea, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Que uno puede percibir. El Señor nos abre los ojos para ver todo eso y para entender su palabra. Y la palabra es tan profunda, que es tan sencilla que un niño la puede entender. Pero Sí. es tan profunda que si uno le pide a Dios, quiero ver más, los niveles de perfección que hay en la palabra son increíbles. Para aquellos que no vieron el programa del misterio de los números, los incito a que vean, porque muchos hablan de, sí, que la palabra fue cambiada, que esto y aquello, pero ese programa basado en las enseñanzas de Chuck Missler muestra que en realidad la palabra de Dios fue escrita por algo supernatural, que el hombre no pudo haberla escrito. Y wow, es fascinante. Podemos hablar de esto por horas, pero se nos acabó el tiempo. Sí, así es. Sí, es un tema muy emocionante. Si quieres dar un comentario como cierre y entonces ya nos despedimos. Sí, está bien. Estemos atentos a las señales de los tiempos en las categorías que ya les hemos hablado anteriormente. También estén orando por sus servidores, por Graciela y por mí, por nuestras familias también. Y que también el Señor pues levante a hombres y mujeres que puedan proclamar con denuedo el pronto regreso de Jesús, y que igual también que la pasión por el estudio de la profecía bíblica pueda encenderse en los corazones de todos aquellos que van a escuchar estos programas. Y sigan poniendo comentarios, me da mucho gusto leerlos. Si bien no sé si nos conoceremos aquí en la tierra, en la eternidad, bueno, primero en el milenio y después en la eternidad, tendremos toda la eternidad para seguir conociéndonos. Y
y me da mucho placer eso. Así que por favor sigan comentando, que eso nos anima y me gusta que sea interactivo, que haya una conversación, que no sea solo nosotros presentando, sino también ustedes opinando y cuando hay dudas poniéndolas en los comentarios y nosotros aclararemos dentro de lo que podamos. Sí, para eso estamos. Para eso estamos, así que bueno, mientras tanto entonces decimos Maranata. Gracias Donald por haber participado y Maranata. Ven Señor Jesús. Amén. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Unpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.